Hola, ¿qué tal? Mi nombre, soy el padre José Guillermo Valdovinos González. Soy director espiritual en el Seminario Menor en el grupo de tercero de preparatoria. Vamos a compartir con ustedes el Evangelio de hoy. Celebramos el segundo domingo de Cuaresma. Del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, versículos del 2 al 10. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabían lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir esto de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Amigos, el Evangelio de hoy nos invita a que continuemos con el tiempo de la Cuaresma. El domingo pasado, que nosotros acompañamos a Jesús por el desierto, en este primer domingo de Cuaresma, como nos lo señalaba el capítulo 1 del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12, hasta el versículo 15, donde nos invitaba a superar las tentaciones, a no tener miedo y a tomar el ejemplo de Jesús, que pudo vencer las tentaciones. Este mismo espíritu que llevó a Jesús al desierto para superar las tentaciones, nos lleva nuevamente en este segundo domingo de Cuaresma a que continuemos en el tiempo de la Cuaresma acompañados por la palabra de Dios. Y en este segundo domingo, que celebramos el domingo de la Transfiguración y que tenemos la oportunidad de contemplar nuevamente este texto del Evangelio que acabamos de escuchar, nos invita y nos lleva el Espíritu ahora al monte, así como el domingo pasado nos llevó al desierto. Este mismo Espíritu nos lleva ahora al monte, al lugar de Dios, al lugar del encuentro de Dios. Así como Moisés subió al monte para encontrarse con Dios, de la misma manera Jesús, como aparece hoy en el Evangelio, nos invita a que lo acompañemos al monte. Y en esta ocasión lo acompañaron tres de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. De la misma manera el Señor nos invita a que lo acompañemos como estos discípulos, como estos 3. Estando ahí, acompañados por Jesús, llegando a la cima del monte, tienen la oportunidad de vivir una experiencia particular con Él. Así como nosotros a lo largo de nuestra vida tenemos la oportunidad de que Jesús nos acompañe en las experiencias más íntimas que ha reservado para nosotros, las experiencias donde Él se hace presente con nosotros y de manera particular nos acompañan estas experiencias. Ahora estos discípulos son testigos de esta experiencia que van a tener con Jesús y que los va a preparar al momento de la cruz, como lo acabamos de escuchar en el Evangelio. Pero quisiera que nos fijáramos en 2 partes que aparecen en el Evangelio. La primera, la parte de la luz. Dice el texto que cuando llegaron al monte, Jesús se transfiguró. ¿Esto qué significa? Significa que transmitió luz, es decir, que se transformó, porque dice que su vestimenta era esplendorosamente blanca, y esta misma contagió el contexto en el que estaban ellos, el lugar e incluso las vestiduras de ellos. Es decir, era una luz tan fuerte que los contagió. Cuando nosotros tenemos una experiencia con Dios, cuando Dios nos da la oportunidad de vivir una experiencia con Él, es una experiencia de luz. En ocasiones nosotros a veces tenemos miedo de encontrarnos con Él, como probablemente los apóstoles en ese momento con Jesús tuvieron miedo. ¿Por qué?
porque Jesús lo estaba preparando para el momento de la cruz, que era un momento crucial, un momento de oscuridad, un momento que no iban a entender, y probablemente Jesús los hizo pasar por esta experiencia para que después comprendieran el momento de la cruz. Así también nosotros, Jesús nos hace subir al monte, nos hace pasar por una experiencia muy particular, pero es una experiencia de luz. No debemos de olvidar que es una experiencia de luz, para que después, si el Señor nos hace pasar por un momento de dificultad, por un momento de cruz, por un momento de pasión, tengamos en recuerdo esa luz que nos ilumina, que hace que transforme el rostro de Jesús en nuestra vida. La segunda parte que aparece en el Evangelio es la parte de la voz, es la parte de la palabra que siempre acompaña a Jesús. ¿Y quién lo acompaña? Su Padre con su palabra. Así también como nosotros recordamos aquel pasaje cuando Jesús es bautizado, y que incluso también aparece en los Evangelios, y dice que una voz salió y dijo: este es mi Hijo muy amado. Hoy también en el pasaje del Evangelio de San Marcos que acabamos de escuchar, dice que acercándose en ese momento los cubrió una nube, y de esa nube salió una luz que dice: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Cuando el Señor nos hace pasar por un momento incluso de dificultad, un momento de cruz, un momento de pasión, también se escucha su palabra, y es una palabra que acoge junto con la luz, y entonces es una experiencia completa, como los apóstoles en esta ocasión tuvieron la oportunidad de vivir y de experimentar. El Evangelio del día de hoy nos recuerda estas dos partes en la experiencia de nuestra vida. Cuando nosotros subimos al monte, cuando nosotros, el Señor nos hace pasar por una experiencia de intimidad, una experiencia de Dios, hemos de recordar que siempre aparece su luz, aparece la luz que ilumina nuestra vida, pero también aparece su palabra que ratifica que el Señor está presente por esta experiencia que el Señor nos hace pasar. Estamos en el tiempo de la Cuaresma y es una oportunidad para que no dejemos de acompañar a Jesús, así como lo acompañamos en el desierto la semana pasada. Hoy nos invita a que lo acompañemos en el monte y que recordemos que el Señor siempre nos va a acompañar aún en las situaciones de dificultad, aún en las situaciones de pasión, de cruz. ¿Para qué? Para prepararnos próximamente a celebrar la Pascua, a celebrar la resurrección. Le pedimos al Señor que nos conceda esta gracia en este domingo y nos disponemos para recibir de Dios la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.